Hola, soy Lorena Leisa Perea Luna, docente de los colegios arquidiocesanos. En esta oportunidad les quiero hablar de un tema que para mí es muy rico de trabajar, muy sabroso, que se llaman las funciones químicas orgánicas. Si recordamos un poquito lo que ustedes ya han visto, se dan cuenta que así como hay funciones químicas orgánicas, también hay funciones químicas inorgánicas. Estaban los ácidos, los óxidos, las bases, las sales. Pero hoy nos vamos a referir a estas que tienen como característica en común tener el carbono en su estructura. Ustedes saben que el carbono es la base de todos los compuestos orgánicos, ya que al ser un átomo tetravalente, tiene la capacidad de asociarse varias veces y formar infinidad de compuestos. Entonces, ¿cuáles son las funciones orgánicas que vamos a trabajar y que ustedes han venido desarrollando? Ya han trabajado lo que son hidrocarburos, cadenas de carbono e hidrógeno. Hoy vamos a trabajar un poquito lo que son las funciones oxigenadas, que son carbono, hidrógeno, pero adicionalmente átomo o átomos de oxígeno. Y posteriormente se trabajarán las funciones orgánicas nitrogenadas. Entonces, dentro del tema de las cadenas oxigenadas o de las funciones oxigenadas, vamos a hablar un poquito de lo que son los alcoholes, las cetonas, los aldehídos y los ácidos carboxílicos. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si los tres tienen los mismos componentes, hay algo que lo diferencia y ese algo se llama el grupo funcional. Ese grupo funcional es como el apellido, es como el diferencial de cada una de estas funciones orgánicas. Quiero recordarles que cuando yo escriba R, es la cadena carbonada, el radical. Entonces, ¿qué va a pasar con los alcoholes? Yo tengo mi cadena carbonada R y él se va a unir a uno o varios OH. Este OH o hidroxilo es el grupo funcional para diferenciar los alcoholes. Recuerden por allí que hay otras sustancias que se llaman fenoles, que es también con el grupo hidroxilo, pero en vez de tener una cadena carbonada abierta normal, está unido a un grupo aromático. ¿Listo? El segundo grupo son las cetonas. Las cetonas son intermedios, ese grupo funcional. Entonces, si yo tengo R, que es un radical, una cadena carbonada, R', puede ser el mismo. El grupo funcional de la cetona yo lo represento de esta manera. Carbono, doble enlace, oxígeno, o lo puedo representar en forma abreviada. Tengo R', y tengo O, ¿sí? El tercer grupo de los aldehídos, que es grupo funcional, está en las partes extremas. Entonces, mi cadena carbonada y el grupo funcional lo represento como CHO. ¿Qué quiere decir CHO? Quiere decir cadena carbonada, carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo, H. Y el último, podemos borrar ya aquí, el grupo de los ácidos carboxílicos. Entonces, R, que es nuestra cadena carbonada, y en vez de CHO sería CHO, que quiere decir en forma extensa cadena carbonada, ¿sí? Carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo, OH. A veces tienen un solo carbono, por lo tanto, esta no tendría necesidad de colocarse. Entonces, si yo ya quiero irme a la vida cotidiana y a mí me dicen, Lorena, dame un ejemplo del alcohol, estos días que lo estamos necesitando tanto, entonces podríamos hablar de un alcohol de 2 carbonos, que sería este, CH3, CH2, OH. Como tiene 2 carbonos, entonces siempre que vamos a llamar a un compuesto de 2 carbonos, empezaríamos por este prefijo. Entonces, et viene del etano, pero como es un alcohol, los alcoholes tienen esta terminación, que vendría siendo ol. Si me dicen, no, pues la cetona,
que a veces lo utilizamos como diluyente. Entonces podríamos tener una cetona simétrica como este, CH3, el grupo funcional que les dije que era intermedio, CH3, que podría llamarse de dos maneras. Podríamos decir que es dimetilcetona, o también 1, 2, 3 carbonos, también la podríamos llamar propanona. Entonces, asimismo estarían los aldehídos, teniendo en cuenta el número de carbonos y los ácidos carboxílicos. En conclusión, ¿qué me interesa que tengan claro? Que las funciones orgánicas básicamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno adicional. Ahí también me interesa que tengan claro que las principales son los alcoholes, las cetonas, los aldehídos, los ácidos carboxílicos. En el taller que ustedes van a realizar de esta guía didáctica, los van a invitar a mirar y a diferenciar cada uno de estos grupos funcionales, teniendo en cuenta a qué función orgánica pertenece. Entonces, nos veríamos en el próximo taller. Muchas gracias.